¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy seguimos hablando de inflación, con el gráfico más importante del siglo. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Oíamos en la anterior pizarra hablar a Javier Milei del cáncer de la inflación. Eso es, y de cómo se había... De cómo nos empobrece. Y utilizamos un ejemplo, yo creo muy gráfico, el de los billetes de avión, cómo se habían abaratado en los últimos 50 años. Pues hoy vamos a seguir un poco en esa línea. Otros bienes, otros servicios, que algunos se han abaratado bastante y otros, sin embargo, se han encarecido desde comienzos del siglo. Y nos vamos a preguntar por qué. No sé yo si Yolanda Díaz también se lo está preguntando con nosotros. Yo lo dije en la intervención anterior. En un consejo de administración no toman las decisiones por el bienestar empresarial, sino muchas veces por el margen de beneficios o de dividendos de las mismas. Por tanto, si le digo que ya yo he tenido una larga conversación con el ministro de Economía sobre esta cuestión. En fin, me estaba imaginando yo esa larga conversación con el ministro de Economía. Sí, Yolanda. Carlos Cuerpo. Oye, a ver, eso también va en el cargo, Richard, va en el cargo y en el sueldo. ¿De qué se ha enterado Yolanda Díaz en esa larga conversación? No lo sabe, o de que se habrá enterado Cuerpo, no lo sabemos. ¿Quién habrá bueno, explicado también es verdad. Aquí? Bueno, pues hoy sobre estos temas de la inflación, de los precios, de los intereses de las empresas, que es verdad, yo creo con Yolanda Díaz que las empresas, los consejos de administración se ocupan fundamentalmente de sus beneficios y sus dividendos. Yo creo que eso es bueno, aunque bueno, luego veremos cuáles han sido las consecuencias, si es malo, ¿no? Ese egoísmo, esa avaricia que según la señora Díaz tienen las empresas. Pues bien, le vamos a recomendar este gráfico. ¿Sí? Creemos que es el gráfico sobre inflación más importante del siglo, incluso aunque la gran mayoría de los que nos ven yo creo que no lo conocen, intuyo que la señora Díaz tampoco. Siempre es tan grande que estos políticos que tenemos insulten a las empresas y encima les exijan que trabajen para ellos. Y que generen empleo y que hagan labor social, este tipo de cosas. Pues bien, la señora Díaz aquí, fíjate un tuit para proteger a las personas y a las familias, mantengamos lo que ha funcionado, subamos salarios y controlemos sobre todo esto, márgenes empresariales, que es un poco de lo que más vamos a hablar hoy. Más que de márgenes, de esa segunda idea que va muy asociada a esto de que las empresas pueden hacer con nosotros lo que quieran, pueden cobrarnos cada vez más por esos bienes y servicios que nos proporcionan y nosotros estamos inermes ante ellos y lo único que podemos hacer es seguir pagando esos precios cada vez más elevados. Pues ¿se cree el ladrón que todos son de su condición? Es que estás definiendo perfectamente de eso va al gobierno socialcomunista. De eso va un poco la pizarra de hoy. Fíjate, precios Estados Unidos desde comienzos del siglo, desde el año 2000 hasta el año 2022. Y de nuevo, cogemos Estados Unidos porque es donde hay más estadísticas, hay más cifras, hay más datos. Las tendencias serían bastante similares en Europa. Y vemos cómo han evolucionado los precios de los diferentes bienes a nuestra disposición desde ese año 2000 hasta la actualidad. Algunos, efectivamente, han subido mucho, pues vemos, por ejemplo, servicios hospitalarios, tasas universitarias, libros de texto, pues muy por encima de la media está alrededor del 74-75%, comida, bebida y vivienda más o menos está en esa media, digamos, cuando vemos la inflación en Estados Unidos acumulada desde comienzos de siglo, pues más o menos la comida, la bebida y la vivienda estarían ahí, y sin embargo hay una serie de bienes que han subido menos que esa media, por ejemplo los coches, los muebles, o incluso se han abaratado. Ropa, servicios telefónicos, también de internet, software informático, juguetes y televisores. Aquí podríamos ampliar televisores, ordenadores, en general todo tipo de hardware o de material informático o que lleve software informático asociado, ¿no? Pues si el software se ha abaratado, el hardware que lleva ese software todavía más. Y los televisores es el ejemplo más evidente. Alguien dirá, ¿pero cómo casi el 100%? Yo siempre digo, pues 90-95%. ¿Podemos mirar cuánto costaba una televisión de pantalla plana en el año 2000? Una televisión de 55 o 60 pulgadas en el año 2000 y veamos lo que cuesta ahora. Sí, sí. En términos nominales, cuidado, es que probablemente en aquel momento costaba 10, 12 o 15.000 dólares y ahora uno puede conseguir la misma televisión
bueno, en realidad la misma no, con muchísimas más prestaciones, sí. Pues por 400, 500 o 600 dólares. Con lo cual, por supuesto que podemos estar viendo esas bajadas del 90, 95% en todo ese tipo de bienes. Piensen en los ordenadores de finales de los 90. ¿Cuánto costaban y cuáles eran sus prestaciones? Como hagamos la referencia de precio de, iba a decir, mega de memoria o de prestaciones, si lo queremos calcular así, respecto a cuánto cuesta ahora mismo, probablemente estaríamos en 98-99% de reducción, o en píxeles en la televisión, en tamaño, en pulgadas. Sería algo disparatado la reducción de precio, porque los aparatos se han reducido una barbaridad y encima ahora tienen muchísimas más prestaciones. Pero aquí te hablarán de la obsolescencia programada. También, sí, de eso hablaremos en otra pizarra. Fíjate, frente a eso, los salarios, de nuevo en Estados Unidos, pues un 74-75% también estaban en medio, más o menos está con la subida media de los precios y más o menos se han mantenido al nivel de lo que han subido la cesta de la compra básica o la vivienda. Esas son las cifras de este último cuarto de siglo en Estados Unidos. Y entonces, viendo esta foto, este gráfico, que a mí me parece realmente importante y que ya digo, en España probablemente no variaría mucho. En España la vivienda probablemente habría un pico superior entre los años 2007 y 2008 y luego una caída pronunciada del precio. Sí, ahora vuelven a subir. Sí, sí. Probablemente el acumulado no sería tan diferente. Nos podemos preguntar, oye, ¿qué lecciones, qué claves se pueden extraer de este gráfico? Porque es llamativa, ¿no?, la diferencia entre los que están por aquí arriba en rojo, los que están por aquí en azul. Pues bien, vamos a ir viendo. 4 claves. 4 claves. La primera es esta que estábamos diciendo, precio y calidad. Veamos, estos bienes se han abaratado de forma espectacular. Y repito, que no se lo crea, que busque anuncios de cuánto costaba un teléfono móvil en el año 95, 98, 2000. ¿Cuánto costaba en pesetas o en los primeros euros? ¿Cuánta gente tenía uno? ¿Cuánta gente? Pero claro, ¿cuánta gente tenía uno por cuánto costaba? Y después de analizar cómo han bajado los precios y han mejorado las prestaciones de todos estos bienes, que son propiedad, que los ponen en el mercado las grandes corporaciones, los malvados empresarios, además los malvados, los más malvados de todos los malvados, porque son los presidentes, los consejos de administración de las multinacionales más grandes que podemos imaginar. Apple, Samsung, LG, Google también entra en esta competición. Sí, hay que preguntarte, ¿qué ha hecho Yolanda Díaz por ti? Claro, ¿Qué ha hecho Steve Jobs por ti? Fijémonos en lo que han hecho, eso es, Jobs, Gates, todos ellos, Amazon, Jeff Bezos, en los precios y en la calidad de estos bienes. Y ahora, fijémonos aquí. ¿De quién depende? Claro, ¿de quién depende lo que está en rojo? ¿Cuál es el precio y cuál es la calidad de los servicios que están en rojo? Y alguien dirá, no, pero eso es Estados Unidos. Miremos los presupuestos de las universidades, no las tasas, porque las tasas es un precio intervenido por el gobierno, el presupuesto que pagamos, si no directamente, vía impuestos. ¿Cómo son los presupuestos en España? Universidades, consejerías de sanidad respecto a los del año 2000, ¿y cómo es la calidad del servicio? Pensemos, comparemos, no solo en Estados Unidos, también en España. Precios en total, es decir, coste real, que ya paguemos vía tasa o vía impuestos, y calidad del servicio en las universidades y en las escuelas ahora respecto al año 2000 y con todos estos bienes que nos proporciona el mercado. Yo creo que a lo mejor llegábamos a conclusiones que no sé si a la señora Yolanda Díaz le iban a gustar, porque aquí lo que vemos es, se hunden los precios, mejora la calidad, aquí lo que vemos es, suben los precios, y yo creo que la calidad pues también tirando a la baja. Así que serían pues espejos opuestos, vidas contrapuestas las de unos y otros bienes y servicios. Ahí lo tenemos, segunda clave, público contra privado. Eso es. La característica más importante respecto de los precios de aquello que pagamos en los últimos 50 o 60 años es que los bienes que pone a nuestra disposición el mercado, el otro día veíamos los billetes de avión, veamos todos los demás, cada vez se abaratan más y son mejores los bienes que están en manos de los políticos, bien sea porque ellos nos los proporcionan directamente o porque ellos regulan mucho, en Estados Unidos no lo proporcionan, pero sí está ultra regulado el sistema sanitario, cada vez son más caros y la calidad no acompaña.
a lo mejor deberíamos empezar a preguntarnos si hay una cierta relación entre una cosa y la otra. Desde luego. Bienes Tercera más baratos versus servicios más caros. Sí, eso es cierto. En general, los bienes se han ido abaratando, entre otras cosas porque eso proviene de mayor competencia. Los bienes nos los pueden vender si alguien hace un ordenador más barato en China, en Taiwán, en Corea o en cualquier otro país. La tecnología, la parte oriental, claro. Puede llegar a nuestro país, es más fácil protegerse de los servicios. Hay muchísimas más restricciones a los servicios y aparte hay una cuestión de los servicios que es más o menos lógica y es que no van a venir los chinos a cortarnos el pelo, o veíamos antes que también otros servicios que se habían encarecido. Han venido a pintarnos las uñas y han abaratado mucho el servicio. Exactamente. En algunas cosas sí, pero en otras no. Por ejemplo, en nuestro gráfico tenemos aquí guardería y cuidado de niños. Eso ha subido, por lo menos en Estados Unidos, yo intuyo que en España también. Esto es lógico. En casi todas las sociedades ricas esto también lo podemos ver viajando. Cuando nosotros vamos a países mucho más ricos que España, normalmente los bienes no nos llama tanto la atención la diferencia de precio. El coste que tú estás pagando en un supermercado de Zúrich, Copenhague o Estocolmo es algo más caro que el de Madrid, pero no tantísimo más caro. Sin embargo, vas a una peluquería, le preguntas a un amigo que vive en Suecia cuánto le cuesta la guardería o la hora de la babysitter, y sí que ahí se disparan los precios. Es bastante habitual, con lo cual es más o menos lógico que los servicios hayan encarecido y los bienes no, pero de nuevo, ahí estamos viendo, cuando hay competencia, cuando hay libre mercado, cuando hay fronteras abiertas, que de eso habla el abaratamiento de los bienes, cada vez más calidad a menor precio. Y esto sí que quiero ligarlo con lo que decía antes la señora Yolanda Díaz de los márgenes empresariales. Esto es porque las empresas están buscando su beneficio. Cuando los políticos nos dicen, no, es que las empresas son egoístas, solo se preocupan de su dividendo y de sus márgenes, decía la señora Yolanda Díaz. Pues bien, preocupándose solo de su dividendo y de sus márgenes, nos ofrecen esto. ¿Por qué? Porque cuando hay competencia, cuando hay libre mercado, las empresas saben que la única manera de retenernos como clientes es ofrecernos esto. Más calidad a precios más bajos. Si no lo hacen, nos vamos con otro. Esto ya lo decía Adam Smith cuando hablaba del propio interés del carnicero, del cervecero, una cita que ya trajimos aquí que se entiende muy mal. En realidad lo que decía Adam Smith es: qué bueno es este sistema en el que no quiere decir que el cervecero o el carnicero sean malas personas, sean egoístas, sean avariciosos, simplemente ellos pensando cómo mejorar su negocio, en realidad ese pensamiento es ¿qué le puedo ofrecer yo a mi cliente que mi cliente quiera al precio más competitivo posible para que no haya alguien de la competencia que se lleve a ese cliente? Pues eso valía hace 250 años con el carnicero y el cervecero de Adam Smith y vale ahora con los bienes de los que disponemos en el mercado. Y en el caso del transporte, esas empresas nos están regalando tiempo y horas. También, muy importante. Y por último, otro apunte importante. En la búsqueda de esos dividendos y de esos beneficios, lo que hemos visto en el último cuarto de siglo es el boom de la gratuidad. Porque aquí estamos diciendo, ¿cuánto valían antes? Pero ¿cuánto valía antes esas imágenes que hay de el enorme número de aparatos que necesitábamos para reemplazar a un teléfono móvil actual? Una cámara de fotos, un despertador, una agenda. O sea, te pones a sumar los cacharros que tenías antes que acumular y que ahora los tienes en un teléfono móvil y la reducción de precios todavía sería mayor, porque no es solo que el teléfono móvil de ahora sea un 95% más barato que el de hace 25 años. Es que además te ha permitido no comprar muchísimas de esas cosas que antes tenías que comprar y te las da de forma gratuita, entre comillas. Igual que muchos de los servicios que nos dan, que nos dicen, no, pero esos servicios te los dan a cambio de tus datos. Y digo, bueno, de nuevo, va en contra por completo de la lógica que siempre nos han dicho, esas empresas que nos exprimen. Y es como, no, ahora, en muchas situaciones las empresas nos dan gratis acceso a servicios por los que antes teníamos que pagar mucho, confiando en que luego les compraremos el servicio premium o el servicio de lujo. Pero eso es. Correcto, esto es muy importante. Entonces, esto se añadiría todavía aquí para empujar hacia abajo todavía más los precios de todos estos bienes. Con lo cual, bueno, yo por lo menos le dejamos este gráfico a la señora Yolanda Díaz, que vea cuáles son los precios que han subido en los últimos 25 años, que vea cuáles son los precios que han bajado y que nos preguntemos
qué condiciones económicas, qué condiciones de mercado tendríamos que tener para que cada vez más sectores estén en la parte de abajo y cada vez menos en la parte de arriba. O sea, que tiene un poco la culpa Yolanda Díaz de la inflación. No diría yo eso, pero bueno, digamos que estas 4 claves que mostrábamos aquí... ¿Podría hacer algo porque no esté tan disparada? No sé si tiene muy claro lo de público-privado, lo de los bienes y los servicios, la idea de que es la competencia la que hace que esos bienes sean cada vez más baratos, lo del precio y la calidad, no sé si ella, esto de la calidad de los servicios públicos, de la que presume mucho, no sé si se puede equiparar, la mejora de la calidad en los últimos 25 años. No sé yo si la señora Yolanda Díaz esto se lo cree o lo ha estudiado muy a fondo. Ya sabes que tiene una visión mágica. Oye, a lo de la mejor realidad. el señor Cuerpo se lo explicó en esa conversación que tuvieron, el 3 ministro de horas. Economía. Lo mismo solo hablaron de un tema 3 horas. Yo qué sé, bueno, Se no les sé, encalló el que asunto. nos lo cuenten, de qué hablan. Gracias, Domingo. Gracias, Richard. Gracias a todos por estar ahí.